Buenas noches, mi nombre es Yuri Vladimir Vázquez Aquino y esta es la presentación de la unidad 8 de la materia de sintaxis de la lengua española, donde, se da una explicación sobre la unidad 5, 6 y 7 y a continuación presento. Bueno, aquí pues obtuvimos todas las oraciones compuestas coordinadas que encontramos en el texto La casa tomada. Y bueno, le hicimos una clasificación de acuerdo a este cuadro, ¿no? Donde encontramos que, las oraciones compuestas, pues se dividen en cuatro tipos. Y, por ejemplo, las copulativas indican adición, usan las conjunciones y su variante ni. Las distributivas que indican alternancia, las conjunciones que utiliza son bien, bien, ya, hora, hora. Las disyuntivas que indican alternancia entre las que se deben elegir, que serían o su variante u. Las adversativas que indicarían contraposición. Las conjunciones serían pero, si no, más, empero, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, etc. Entonces, encontramos aquí que dentro de los primeros, las líneas que encontramos, pues encontramos copulativas que usan la conjunción y. No, en este caso nos gustaba la casa porque aparte es espaciosa y antigua. Luego seguimos encontrando más copulativas que utilizan la conjunción y. Por ejemplo, nuestros padres y toda su infancia. Igual seguimos encontrando copulativas en los textos que siguen dentro de esa lectura, ¿no? Igual copulativas. Luego también ya más adelante encontramos distributivas que serían, por ejemplo, bien. En este caso, pues en vez de ser bien, pues vemos que es ya, ¿no? Luego igual encontramos más copulativas, las y. Encontramos más copulativas después, luego más copulativas, luego más disyuntivas. En este caso, inicia la oración con o mejor, coma, y lo que sigue. Bueno, también pues vamos encontrando más copulativas, luego más copulativas y seguimos encontrando copulativas. Hay una parte que es muy interesante donde encontramos copulativas y disyuntivas y que, por lo mismo de cómo está escrito, no se puede separar. Por ejemplo, aquí comentan que, fui por un pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, coma, y dando vuelta al codo que se llevaba a la cocina, cuando escuché algo que en el comedor de la biblioteca. Entonces, aquí vemos que después de la coma inicia con una copulativa, ¿no? Que digamos uniría esta oración con esta otra oración. Sin embargo, eh, ya casi finalizando, pues vemos una disyuntiva que sería, que crea una alternancia entre comedor y biblioteca, ¿no? Luego, encontramos más copulativas, luego encontramos disyuntivas solamente en una parte. Luego encontramos más copulativas. Ya hay una parte donde ya no solamente son copulativas o disyuntivas, sino que ya encontramos adversativas. En este caso es pero, que es el que inicia la oración. Luego continuamos con más copulativas, luego adversativas otra vez con pero, luego copulativas también, luego adversativas, luego copulativas, luego copulativas, luego más copulativas, luego adversativas con pero,
Y bueno, ya continúa la oración, pues con una coma, uniendo, uniendo más oraciones. Luego más copulativas. Luego hay una parte que, bueno, comenta que la yuxtaposición es una... es un tipo, ¿no? De oraciones que, bueno, no entran dentro de estas cuatro, sino que eh, dice que se pueden unir sin llevar ningún tipo de conjunciones. En este caso, bueno, comenta sobre los rumores de su casa, ¿no? Y comenta aquí que, bueno, el roce metálico de las agujas de tejer, el crujido al pasar a las hojas del álbum filatélico. Es decir, ninguna conjunción los une y sin embargo, pues tiene mucho sentido. Luego copulativas, luego más oraciones copulativas. Igual encontramos otra donde empieza con una adversativa, un tipo de un tipo de oración adversativa que empieza con una conjunción pero y bueno, ya después continúa con una copulativa. Luego encontramos más copulativas, luego más copulativas, luego adversativas que igual inicia en la oración, luego más copulativas, luego distributivas, luego copulativas, luego copulativas, y bueno, ya después, bueno, ya eso fue lo de la unidad 5. Luego vemos lo de la unidad 6, que ya son oraciones coordinantes, ¿no? Y bueno, vemos que de alguna manera, aquí hizo dos tablas, y vemos que de alguna manera, pues las oraciones coordinantes también tienen copulativos. Estas igual indican conexión y las conclusiones son las mismas y ni. Sin embargo, también puede hacer uso de coordinantes correlativos como no solo, sino también tanto y como. También tiene disyuntivas que igual expresan una alternancia, pero aquí puede ser excluyente o incluyente. Y la conjunción es o en su caso, u. También vemos que tiene adversativo. Sin embargo, aquí pues es pero y sino que, ¿no? Igual, a diferencia de esta, pues aquí puede ser restrictivo o exclusivo. Luego encontramos las causales, que bueno, ya no entran de las coordinadas. Y su conjunción sería pues, y los consecutivos que serían con que y así que. Y bueno, aquí igual puse la tablita para que veamos pues los tipos de oraciones coordinadas que encontramos. Igual vemos que, bueno, ya fue otro análisis. De la unidad 5 pues fue un análisis para encontrar las coordenadas. Y bueno, ya esta fue para las coordinantes, donde encontramos pues bastantes diferencias. Por ejemplo, en la anterior tabla encontramos que empezaban con puras copulativas, pero aquí, bueno, ya encontramos causales. No, aquí empieza con pues y continuamos con más copulativas, luego también una parte con disyuntivas. Continuamos también encontrando más copulativas, ¿no? Ya no encontramos tantas como con las conjunciones no solo, sino también, tanto o como, ¿no? Era más usando con y con ni. Adversativas también que empezaban con pero, igual copulativas, luego adversativas, luego copulativas. Luego, pues seguíamos con copulativas. Luego encontramos partes también que, bueno, eran disyuntivas y copulativas. En este caso, bueno, empieza con o y ya a mitad de la oración, pues continúa con i. Entonces, en este caso, pues puse ambas, ¿no? Ya igual encontramos aquí copulativas. Luego
causales, luego igual otro caso de prestativas con copulativas y así. Igual ya vamos encontrando copulativas solamente, luego mezclas de copulativa con disyuntiva. Aquí pues después de la coma inicia con una copulativa que sí y ya más adelante con no. En este caso, bueno, es una oración que de alguna manera pues eh, como que también estaba en las coordenadas. Igual, copulativas, disyuntivas, adversivas. Luego, más copulativas, así, adversivas, con pero. Aquí, bueno, no encontramos muchos ejemplos sino que, eh, pues porque el autor no lo maneja, no hace mucho uso de tantas conjunciones diferentes, sino que pues siempre se caen en las mismas. Igual, copulativas, adversivas, igual. No hubo muchos casos de consecutivos. De causales sí hubo, pues bastantes. Y bueno, ahora ya pasamos a lo que es la unidad 7, que sería la oración subordinada adjetiva o de relativo. Y bueno, aquí vemos que es totalmente diferente a lo de la unidad 6 de las oraciones coordinantes, ¿no? Porque aquí pues ya nada más son 5 y aquí son aproximadamente 10 tipos de oraciones subordinadas. Entonces encontramos las especificativas. Estas, bueno, forman un grupo fónico único con su antecedente, donde no se separa entre comas. En este caso, dice aquí, van a arreglar las calles que están viejas. Es decir, que no se hacen ningún uso de comas. Luego las explicativas, que en la lengua oral se pronuncia entre pausas y en escrito entre comas. Entonces es exactamente la misma, nada más que, pues aquí se hizo comas. Bueno, con antecedente implícito se lleva a cabo mediante la anteposición del artículo determinado, ¿no? El, la, los, las, lo. Y en el ejemplo vemos que dice, el que te quiere hablar puede hacerlo. ¿No? En este caso, pues aquí no hacen ningún uso de artículos, pero sin embargo se da a entender. Y bueno, continuamos, ¿no? Luego las sustantivadas que ejercen funciones propias de las oraciones subordinadas sustantivas, sujeto, complemento directo, atributo, etc. Entonces, cuando es sujeto es quien no pueda venir debe avisar. Atributo, Clara es quien lo hizo. Y luego adverbiales, ¿no? Aquí, bueno, los ejemplos lo encontré ahí. Nos avisó cuando ocurrió, ¿no? Y la relación que expresas realiza funciones propias de un sintagma adverbial, de tiempo, lugar o modo. Luego tenemos de tiempo, que se ocupa el adverbio cuánto. ¿Cuándo? La profesora nos avisó cuando lo supo. De lugar se ocupa dónde o a dónde. De modo cómo. Adverbiales con verbo no finito. Bueno, dice que estas expresan como un tipo de oraciones subordinadas temporales, siempre y cuando el verbo no esté pues de una manera personal o en gerundio o en participio, ¿no? Y bueno, aquí el ejemplo lo vimos el himno del metro. Y pues aquí ya hice la tablita de lo que encontramos, bueno, lo que encontré y todos los tipos. Entonces vemos aquí todos los tipos, por ejemplo, explicativo, relativo explicativo, que aquí, bueno, hace uso de lo que decíamos hace rato el cuadro anterior, que, bueno, lo separaba mediante comas. Luego de tiempo,
En este caso, está usando que, ¿no? Y está usando un tiempo que sería antes que llegáramos. Luego igual el tiempo, ¿no? Antes que fuese demasiado tarde, está hablando de, se refiere al tiempo. Luego también, bueno, de tiempo, luego los especificativos que pues no hacen ningún tipo de pausa o coma. E igual relativos de tiempo, ¿no? Cuando hace uso de verbos como hubiera. Igual tiempo, ¿no? Luego sustantivadas, como vimos el ejemplo de ahí. Del lugar, por ejemplo, dónde, ¿no? Relativas. Del lugar, ¿no? Que aquí dice dónde. Y bueno, así. Y pues eso sería todo. Así lo clasifiqué. A ver, ¿cuál más? Bueno, de tiempo. Generalmente hubo más de tiempo, más especificativas. De lugar también. Algunas como no finito, que sería tendremos. No finito, lo pensamos bien. Bueno, se supone que de acuerdo a la lectura, eh, un verbo no personal sería, no, sería que lo pensé, ¿no? Entonces ya se refiere a primera persona. Sin embargo, aquí pues ya se refiere como a dos, bueno, mm, como si uno se expresara en grupo. Lo pensamos, ¿a quién? Pues en este caso, Irene y el chavo que estaba ahí, ¿no? Bueno, así venían los ejemplos. Y pues, y eso es todo. Eso es todo ese análisis. Muchas gracias y hasta luego.